Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer estos mitones a crochet para mujer. Son súper fáciles de hacer, muy rápidos también, quedan lindos, cómodos, prácticos, a mí me encantaron y además, bueno, siempre son esos detalles a crochet que nos vienen muy bien para regalar o para vender. En cuanto a los materiales, necesitaremos aproximadamente 50 gramos en total, es decir, 25 gramos para cada mitón, de un estambre o lana, grosor número 4 o grosor medio. Nos recomienda un gancho número 5 para tejerlo y así lo vamos a hacer. Vamos a utilizar un gancho 5 milímetros para tejerlos. Y necesitamos también aguja lanera y tijeras. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Jalamos y ahora en ese arito que quedó metemos el gancho y ajustamos. Vamos a tejer ahora 29 cadenas. Una cadena es dar una lazada y pasar por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una, otra vez, lazada y paso por la argolla del gancho. 2, lazada y paso por la argolla del gancho. 3 y así continuamos hasta tener 29 cadenas. Una vez que tienen sus cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto. Así que damos una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada una de las cadenas que nos quedan. Así que vamos a seguir. Lazada, vamos a la siguiente cadena, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco las 3 argollas. Una vez más, doy una lazada, meto, lazada, saco hebra, lazada, saco 3 argollas. Entonces vamos a continuar así hasta llegar al final de las cadenas. Llegamos al final de las cadenas. Por aquí está la última. En total nos quedaron 28 puntos medios altos. Yo por aquí ya tengo un guante terminado. Vamos a destinar 14 de esos puntos al puño y 14 a la parte que queda en la palma de la mano. Esto nos va a dar un largo para el puño de aproximadamente 11 centímetros y para el de la mano, que vamos a medir desde aquí, este rematito no lo vamos a contar, aquí nos quedan aproximadamente 11 centímetros y medio. En caso de que quieran hacer el puño más corto o más largo, no hay ningún problema. Pongan más o menos puntos según ustedes necesiten para esos centímetros que quieren. Esta parte, este punto que vamos a utilizar aquí en el puño, puede tejerse con cualquier cantidad de puntos. Para el punto estrella o punto margarita que tenemos aquí en la parte de la palma de la mano, necesitamos un número par, por eso es que estamos utilizando 14 puntos. Para la segunda vuelta subimos con 2 cadenas, 1 y 2. Estas 2 cadenas no cuentan como un punto, son solo cadenas para subir y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a tejer un punto medio alto extendido. Esto es así. Damos una lazada y en el primer punto que tenemos aquí, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra. Ahora, hacemos una lazada y pasamos por la primera argolla que tenemos en el gancho, así. Y ahora lazada y sacamos las 3 argollas que nos quedan. Ese es un punto medio alto extendido. Y ahora vamos a hacer 12 puntos medios altos extendidos, pero tomando solamente la hebra de atrás del punto. Si se fijan, en los puntos medios altos tenemos 3 lugares donde podemos meter el gancho. El primero es aquí en esta hebra que tenemos aquí abajo, en la hebra delantera, que es esta, y en la hebra trasera, que es esta que tenemos aquí. Esa es la que vamos a tomar. Así que damos una lazada, metemos el gancho tomando solamente esa hebra de atrás,
lazada, sacamos hebra. Lazada y pasamos por la primer argolla que tenemos en el gancho. Y ahora lazada y sacamos las 3 argollas. Necesitamos, como necesitamos 12, llevamos 1. Vamos a hacerlo otra vez. Lazada, tomo la hebra de atrás del punto, lazada, saco hebra. Lazada, paso el gancho y la hebra por la primera argolla que tengo ahí y ahora lazada y saco las 3 argollas. Otra vez, saco hebra, saco solamente una argolla y ahora saco las 3 argollas. Entonces vamos a seguir así hasta tener 12 puntos medios altos extendidos tomando solamente la hebra de atrás. Hasta ahora llevo 10, voy a hacer el número 11 y el número 12. Y ahora para terminar con los puntos del puño vamos a hacer en el siguiente punto un punto medio alto. Así que doy mi lazada, voy a ese siguiente punto y tejo un punto medio alto. Ya tenemos los 14 puntos que forman el puño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos ahora a comenzar con el punto de estrella o punto margarita. Empezamos aquí metiendo el gancho en esta hebra que tiene el punto medio alto. ¿Ven? Esta hebra que tiene aquí arriba. Por eso es importante que este punto medio alto no lo aprieten. Entonces voy a meter por aquí el gancho, así, tomando esa hebra. Doy una lazada y saco por ahí la hebra. Tengo 2 argollas en el gancho. Ahora vamos a meter el gancho aquí. Ven que tiene 2 patitas el punto. Aquí tiene una patita y aquí tiene otra patita. 1 y 2. Entonces vamos a tomar esta patita que está aquí en la orilla. Ahí metemos el gancho y tomamos esa hebra, lazada y sacamos otra argolla. Ya tenemos 3. Ahora vamos a meter el gancho aquí en el punto donde está tejido ese último punto medio alto que hicimos. Así que ahí lo meto, lazada y sacamos hebra. Ya tenemos 4 argollas en el gancho. Ahora vamos al punto que sigue. Ahí damos una lazada y volvemos a sacar hebra. Tenemos 5 argollas en el gancho y hacemos lo mismo en el punto siguiente. Aquí, lazada y sacamos hebra. Tenemos ya 6 argollas en el gancho, así que ahora vamos a dar una lazada y las vamos a sacar todas de una vez. Así. Y hacemos una cadena. Continuaremos con este proceso de juntar 6 argollas en el gancho. Así que vamos a empezar. Metemos el gancho aquí en donde tenemos la cadena que acabamos de hacer. Así que este va a ser como el centro de la flor o el centro de la estrella. Así que ahí lo metemos y sacamos hebra. Ya llevamos 2 argollas. Vamos ahora a esta patita que tiene la flor. Esa la tomamos así y sacamos hebra. Ahora vamos a la base, a este punto que ya está ocupado, el último que ocupamos. Metemos el gancho y sacamos hebra. Vamos ahora al siguiente punto, lazada y saco hebra, y al punto siguiente, que es este. Ya tenemos otra vez 6 argollas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Damos una lazada, siempre bien flojitas, y las sacamos todas y hacemos una cadena. ¿Ven? Es sencillo. Voy a hacerlo otra vez. Primero metemos el gancho en el centro de la flor, aquí, en la cadena que acabamos de hacer. Y sacamos hebra. Ahora en la patita, esta que tenemos aquí. Y saco una hebra. Ahora en la base, aquí, en el último punto donde habíamos tejido, en el punto que sigue y en el siguiente. Lazada y saco las 6 argollas y doy una cadena. Entonces vamos a continuar repitiendo esto hasta el final de nuestros puntos. Voy a hacer la última flor porque ya nada más me quedan libres 2 puntos. Ven, aquí hay uno y aquí hay otro. Así que empiezo. Igual.
En el centro tomo esta patita o este petalito o rayito, como ustedes le quieran decir. En el punto de base, en el punto que sigue y en el siguiente, que es ya el último punto. Y hacemos una cadena. Y así es como quedó esa vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer ahora 14 puntos medios altos en los 14 puntos que corresponden al punto margarita. Empezamos el primer punto aquí, en esta cadena que hicimos. Ahí tejemos uno. El siguiente punto lo vamos a tejer en la parte superior de la flor o de la estrella. Aquí, vean, metemos el gancho, así. Tejemos el segundo y vamos a continuar así en el centro de la flor, es decir, en el espacio de cadena y en la parte superior de la flor. Aquí. En el centro de la flor y en la parte superior. Entonces vamos a continuar así hasta tener 14 puntos. Llevo 12 puntos medios altos, vamos a hacer el número 13 aquí en el centro y el 14 nos tocará aquí arriba. Esta es la primera flor que formamos, los primeros pétalos. Entonces aquí arriba hacemos el 14. Ahora nos quedan los 14 puntos del puño. Así que vamos a hacer ahora 14 puntos medios altos, pero los vamos a hacer tomando esa hebra que tenemos aquí abajo, esta de aquí. Aquí arriba, si voltean su tejido, tienen la delantera y la hebra trasera, que fue la que tomamos en la vuelta anterior. Bueno, pues ahora vamos a tomar esta hebra que tenemos aquí abajo, la tercera hebra. Entonces damos una lazada, voy aquí, tomo esa hebra y hago el primer punto medio alto, voy a esta, el segundo, acuérdense, aquí están las dos superiores, si giran su tejido las van a ver, y aquí está esa hebra inferior. 3, 4 y así vamos a continuar. Voy a hacer el número 12, el 13 y mucho cuidado con el último punto, el punto número 14. Vean, aquí está ese último punto, esta es la hebra que vamos a tomar. Estas que tienen aquí son las dos cadenas que hicieron para subir. Entonces vamos a tomar esta hebrita que tenemos aquí. Así. Y 14. Este es el revés del tejido, aquí es donde terminamos y por aquí tenemos el derecho del tejido. Ya formamos esas florecitas. Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo la vuelta número 2 y la vuelta número 3 hasta que el tejido pueda dar la vuelta a la palma de nuestra mano. Miren, yo por aquí ya tengo uno. Esto va a quedar así. Así, ¿ven? Lo vamos a rodear y vamos a hacer una costura lateral. Entonces trabajaremos con los centímetros que tiene de diámetro esta parte de nuestra mano. Siempre es mejor quedarse justos o unos milímetros más pequeños porque si tejemos de más, entonces corremos el riesgo de que quede flojo el guante en nuestra mano. Entonces, mejor que quede más ajustadito. Así que vamos a continuar repitiendo esas dos vueltas hasta alcanzar esa distancia. Estoy terminando la última vuelta que voy a hacer. En mi caso es una vuelta número 3, pero si ustedes terminaron en una vuelta número 2, es correcto también. No se preocupen. Voy a hacer estos últimos puntos. Ahí está el último. Si ustedes también ya terminaron, corten su lana, su estambre, dejando una hebra larga porque con ella vamos a coser. Entonces la pasan por la argolla del gancho, así. Y ahora jalan. En mi caso necesitaba 16 centímetros y medio aproximadamente.
Y ahí están. Marcamos ahora las partes donde vamos a coser. Vamos a contar 15 puntos a partir de donde comienza el puño y vamos a poner ahí un marcador, un clip, un hilito, lo que tengan por ahí. Son 14 puntos del puño más uno más, ya que pertenece al punto margarita o al punto estrella. En mi caso, por ejemplo, como yo terminé en una vuelta número 3, pues entonces me tocó poner el marcador en ese punto medio alto. Si terminaron en una vuelta número 2, les tocará ponerlo sobre la margarita. Acuérdense que aquí los puntos los cuentan igual. Un punto sobre la parte superior de la margarita, un punto en la cadena, un punto en la parte superior de la margarita, un punto en la cadena, ¿ok? Entonces coloquen ahí su marcador en donde les resulten 15 puntos. Luego vamos a dejar 4 centímetros libres, que son donde vamos a poner el orificio del pulgar. En mi caso, ahí están, son 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Si alguien quiere dejar un espacio para el pulgar más grande porque lo siente ajustado, adelante. Salte más puntos, deje más centímetros. Y luego tenemos ya los puntos que nos quedan, todos los vamos a coser. Entonces coloquen esos marcadores y vamos a empezar. Esta hebra que nos quedó del principio, de cuando hicimos el nudo deslizado, después la vamos a esconder. Ahorita la dejamos ahí. Y vamos a utilizar la puntada tipo colchón para coser. Entonces, en mi caso me quedó la hebra aquí, del lado del puño, así que enhebramos la aguja con esa hebra, la aguja lanera, y vamos a pasar la hebra al lado contrario de donde se encuentra, de donde parte, aquí a la primera cadena que tenemos, porque de este lado tenemos cadenas y de este lado tenemos puntos. Entonces yo la paso por aquí, por esa primera cadena, y ahora al primer punto en este lado, que es este. ¿Ven? Ahí está esa V. Este que tenemos aquí es el nudito que nos quedó de cuando terminamos. Entonces paso la aguja por ese primer punto de adentro hacia afuera. Ahora voy a la siguiente cadena de este lado, de adentro hacia afuera paso la aguja y al siguiente punto en este otro lado. Así vamos a seguir. Vamos a la cadena que sigue y al punto que sigue en el otro lado. Es muy sencillo, vamos a seguir así hasta llegar a la primera marca que tengamos. En el caso de las personas que terminaron en la repetición de una vuelta número 2, entonces comenzarán a coser en la parte superior del guante, pero lo van a hacer igual. Comenzarán en el primer punto, aquí en el lado opuesto de donde parte su hebra, y luego aquí en el primer espacio de cadena que tienen. Siguiente punto en este lado y sobre la parte superior de la flor, igual que cuando acomodaron los puntos medios altos en la vuelta 3. Siguiente punto en este lado y ahora en el espacio de cadena o en el centro de la flor. Siguiente punto aquí y ahora sobre la parte superior de la flor. Entonces, así continúen hasta llegar a la primera marca que tengan. Voy a hacer las últimas puntadas. Me toca aquí en esta cadena y ya en el punto que tengo marcado. Voy a quitar este marcador. Si ustedes también ya llegaron, entonces al marcador no importa cuál de los dos sea. Van a volver a pasar la aguja por el último punto donde lo hicieron para reforzar esa costura. Así. Y ahora, yo sugiero no rematar y luego agregar otra hebra acá. Yo sugiero seguir cosiendo con la misma hebra. Entonces lo que vamos a hacer es pasarla por detrás de los puntos, es decir, por el lado del revés del tejido, por esos puntos donde no vamos a coser y luego ya retomar nuestra costura aquí
en los puntos que nos faltan. Así que por el lado que ustedes quieran, simplemente por aquí atrás, pasen su aguja entre los hilos. Y la van a sacar por el punto donde tienen que volver a coser. Así que la voy a sacar por ahí. Así. Y ahora ya voy, aquí tengo marcado el punto donde tengo que comenzar en este lado, bueno, la cadena donde tengo que comenzar en este lado. He saltado 5, igual que salté 5 puntos en este lado. Y entonces voy a esa cadena y sigo cosiendo igual. Voy al siguiente punto en este lado y al que sigue en este lado. Y así con el resto de los puntos que nos quedan. Este es mi último punto aquí y el último punto acá. Si ustedes también ya terminaron, no importa si lo hicieron por este lado o por este lado, entonces vuelvan a pasar su aguja por el último punto donde lo hicieron y por el lado revés del tejido, por aquí, entonces van a rematar. Así que pasan su aguja entre las hebras que tienen por ahí y hacen un nudo así. Estas hebras las vamos a esconder después por el revés del tejido y ya quedó el espacio para el pulgar. Con el guante así, con el revés hacia afuera, entonces esas hebritas que quedaron las vamos a esconder entre los puntos, así que enhebran su aguja lanera con cada una de ellas y simplemente las pasan por entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y cuando terminen, solo corten el sobrante. Ahora solo nos queda hacer el rematito que lleva en la parte superior el guante. Así que tomen otra vez su estambre y vamos a agregarlo. Lo vamos a agregar en cualquier espacio que tengan entre una flor y otra. No importa a la altura que lo quieran hacer. Por ejemplo, aquí tengo una, aquí tengo otra, pues sería aquí en medio. Yo voy a aprovechar aquí, como tengo la costura, entonces entre una y otra voy a buscar un espacio aquí. Por ahí voy a pasar esta hebra nueva, así, y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a ir tejiendo sobre esta hebrita que nos quedó ya para que quede escondida y ahí mismo, en ese mismo espacio donde fijaron su estambre, ahí vamos a hacer el primer punto bajo. Así que meten por ahí el gancho, lazada, sacan hebra, lazada, sacan las dos argollas. Ese es un punto bajo. Y ahora vamos a buscar este espacio de cadena que nos quedó de la flor, que es el centro de la flor. Y allí vamos a hacer 4 puntos altos. Así que damos una lazada, metemos el gancho en ese espacio de cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto, necesitamos hacer 4 en ese mismo lugar. Así que vamos al que sigue, volvemos a meter ahí el gancho, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Llevamos 2, 3 y último, 4. Ahora buscamos un espacio que tengamos entre una flor y otra. Aquí, por ejemplo, yo veo uno, pues ahí hacemos un punto bajo. Y así vamos a continuar. Un punto bajo en un espacio entre una flor y otra y luego en el centro de la flor hacemos 4 puntos altos. Así que aquí, en este espacio de cadena, ven cómo voy tejiendo sobre esta hebra.
Vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, ya lo voy a dejar atrás. 3, 4 y otra vez en un espacio entre una flor y otra hago un punto bajo. Y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. He dado ya toda la vuelta, aquí tengo 4 puntos altos y este es el primer punto bajo que tejí. Entonces, si ustedes están en el mismo caso, solo vamos a hacer un punto deslizado en ese primer punto bajo que tejimos. Paso por ahí y por la argolla que tengo en el gancho, corten su estambre, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho, jalan y ya está. Esta hebra la esconden por el revés del tejido y ya quedó listo este rematito. Y ahora solo queda tejer otro guante o mitón igual a este. Una vez que hayan terminado el segundo guante, pues los felicito, ya terminaron. Vieron que fue muy fácil hacerlos. Espero que les haya gustado el tutorial. Denle al me gusta que está ahí abajo si así fue y suscríbanse al canal. Tenemos muchos proyectos, muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas. Y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a tejer muchos guantes sin dedos y nos vemos en el próximo video. Adiós.